Invitado, Fernando. Así es, y es un especialista justamente en derecho electoral porque ha trabajado como secretario general de la OMPE. Se trata del doctor Fernando Vélez Moro. Doctor Vélez Moro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días. Explíquenos, por favor, cuál es la situación en la que se halla, la aspiración a que puedan adelantarse las elecciones, tan trajinado tema desde hace semanas, respecto del día de hoy, que en principio es el último día en que sesione el Congreso antes de que acabe la actual legislatura. Recordemos en primer lugar que el último intento fue el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en el mes de enero para que las elecciones se realicen en octubre de este año. Ese proyecto de ley, como el propio reglamento establece que tiene que ir a comisión porque no se puede poner a debate el Pleno un proyecto de ley de reforma constitucional si es que no cuenta con un dictamen, evidentemente fue derivado a la Comisión de Constitución. Y hace aproximadamente 2 semanas, en la misma Comisión de Constitución, se solicitó la improcedencia del debate a nivel de la Comisión de Constitución por el hecho de que trataba sobre una misma materia que ya había sido rechazada por el propio Pleno. ¿Por qué había sido rechazada por el propio Pleno? Porque el adelanto de elecciones 2023 no había alcanzado la votación necesaria siquiera para que pueda ser aprobado en una primera legislatura. Entonces, postergado el debate en la Comisión de Constitución, se planteó que sea incorporado en la agenda del debate de la sesión del día de hoy con una contabilización de por lo menos 66 votos para que sea incorporado en la agenda del día de hoy. Y eso es lo que ha ocurrido el día de ayer, con la incorporación o la suscripción del acta por parte de la bancada de Alianza para el Progreso, que ha permitido que el día de hoy pueda estar sometida en agenda la votación para que se vuelva a tratar a nivel del Pleno del Congreso un tema que ya ha sido rechazado, que era la única excepción que establecía el artículo 78 del reglamento. Correcto, pero el proyecto del Ejecutivo tendría que pasar sí o sí por la Comisión de Constitución. Entonces, básicamente lo que sucedería hoy en el Pleno es abrir esa posibilidad nuevamente. Exactamente. Lo que ha ocurrido, o lo que puede ocurrir si es que el día de hoy, en esta sesión del Pleno, 66 congresistas votan a favor, es para que se vuelva a tocar el tema. Ya, eso está ya adquirido, porque ya Acción Popular, APP, ofreció su voto, ¿no? Eso tiene que reflejarse en una votación del día de hoy. Pero eso parece estar comprometido ya. Exactamente. Y lo que va a ocurrir es que el tema regrese a la comisión porque una ley de reforma constitucional no puede ser debatida en el Pleno si es que no hay un dictamen previo de la comisión. Entonces, esto regresa a la Comisión de Constitución y con un dictamen favorable, con una votación favorable a nivel de la Comisión de Constitución, podría pasar nuevamente al Pleno. Quisiéramos saber si todo eso, ese ir y venir entre la Comisión, dictamen y vuelta al Pleno, se puede hacer el día de hoy, si hacen un esfuerzo, ¿no? Hoy es hasta las 12 de la noche. Así que nos dirá usted si es posible hacerlo hoy o la alternativa que recomendó ayer Keiko Fujimori, que se prolongue esta legislatura más allá de hoy. Nos dirá cuál de las dos opciones le parece más viable después de una breve pausa, doctor Vélez Moro. Doctor Vélez Moro, y había quedado planteada la pregunta respecto a lo que pueda decidir el Congreso de hoy, si se confirmase, como parece, que con los votos de APP se reúne el número de 66 necesario para que el tema se incluya en la agenda, cosa que no está hasta ahora. Si se incluyese hoy, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir de manera tal que se pueda aprobar lo que es una reforma constitucional? Porque modificar el plazo de las elecciones es modificar lo que la Constitución establece. Efectivamente, Fernando. Lo que tenemos en este momento es un acta virtual o presencial, eso ya no está en discusión, por el cual se incorpora en la agenda del día de hoy la votación para que pueda saltarse la prohibición de volver a tocar el tema de las elecciones. Si el día de hoy, en esta sesión del Pleno, como parece ya ha sido anunciado por el presidente del Congreso, se somete a votación, se espera que por lo menos 66 congresistas digan sí, estamos dispuestos a volver a discutir este tema a pesar de que nos encontramos en el mismo periodo parlamentario, que es lo que prohíbe el reglamento del Congreso. Si eso es así, tiene que regresar necesariamente a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución reunirse y aprobar un dictamen y después derivarlo al Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso vote recién el adelanto de elecciones y ahí de nuevo volver a computar si se produce la cantidad necesaria de los 66 o los 87 votos para ver si hay un referéndum ratificatorio o una reforma directa en dos votaciones. ¿Y todo eso cuánto tiempo como mínimo supone?
El presidente de la Comisión de Constitución, Guerra García, señaló hace unas semanas que se habían declarado en sesión permanente, precisamente por esos intentos de volver a tratar el tema. Tendría necesariamente que reunirse el día de hoy o en los siguientes días para que se discuta a nivel de la Comisión de Constitución y aprueben el dictamen. Tengamos en cuenta que ya ha sido anunciado que la próxima semana sería la semana de representación. Y tengamos en cuenta, adicionalmente, muy importante, que el 1 de marzo empieza la siguiente legislatura. Está señalado expresamente en el reglamento. Entonces tendría que ser necesariamente la próxima semana, que empieza el día 20, y el día 28 de febrero, que tendría que convocarse a un pleno para que necesariamente tenga que votarse el adelanto de elecciones, siempre y cuando, evidentemente, exista voluntad a nivel de la Comisión de Constitución para aprobar un dictamen, porque ese sí es un requisito ineludible en el reglamento, que cualquier ley de reforma constitucional tenga que tener un dictamen favorable. Un dictamen favorable de la Comisión. Ahora es importante hacer estas aclaraciones porque se puede generar una falsa expectativa. Cuando en un titular o cuando de pronto decimos ya hay más de 66 votos para retomar el tema de adelanto de elecciones, la ciudadanía dice, bueno, hoy se va a votar en el Pleno. Esto no va a ser así. Es decir, no podemos generar esa expectativa porque va a tomar tiempo y además tenemos la semana de representación que inicia el día lunes y no se va a suspender o podría suspenderse y alterarse ese calendario. Ya se ha hecho antes, ¿no? Ya se ha hecho antes, con acuerdo del Consejo Directivo, la suspensión de la semana de representación. Lo que sí es necesario aclarar es que esos 66 votos que se van a solicitar o necesitar en las próximas horas no es para el debate del adelanto de elecciones, es para el retorno a la comisión. Y esto, una vez que la comisión apruebe, volver a convocarse un nuevo pleno, que tendría que ser la próxima semana, porque evidentemente solamente entre el 20 y el 28 es lo que nos quedaría como todavía para esta legislatura, si es que, de nuevo, también con voluntad política, el presidente el día de hoy vuelve a ampliar la legislatura. Doctor Vélez Moro, quería preguntarle, en base a las últimas encuestas y en efecto lo que uno percibe, la mayoría en el país cree que la salida a la crisis política pasa por este adelanto, ¿no? Y reniega que el Congreso no haya sido capaz de llegar a un consenso y de aprobar por lo menos una de las tantas propuestas que se han discutido. Lo importante es, desde el punto de vista técnico, preguntarle ahora y que nos explique cuál es el tiempo mínimo que se requiere para llevar adelante un proceso electoral, digamos, con atención a todos los detalles que hay que contemplar. Es decir, permitir, por ejemplo, que los partidos que están buscando una inscripción se inscriban de modo tal que no se restrinja la competencia a los que ya existen, sino que se puedan incorporar nuevas opciones. Tiempo para que la ciudadanía conozca esas propuestas, conozca a los candidatos, se depure, se formen listas al Parlamento con el adecuado rigor que se ha reclamado tanto a los partidos políticos. ¿Cómo diría usted debería atenderse esa necesidad de la mano con un adelanto? Sí, en efecto, no se trata de hacer elecciones por hacer elecciones. Se necesita un mínimo de calidad, un estándar mínimo de calidad que permita, evidentemente, la pluralidad de actores, que va en la línea de lo que acabas de señalar, la incorporación de nuevos partidos políticos que se encuentran pendientes de inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Ya se han anunciado unos primeros 4, hay otros tantos que están en lista, pero esto obviamente se cortaría si es que se realiza una convocatoria a elecciones, porque la ley señala que una vez que se convocan elecciones ya no pueden incorporarse nuevos partidos políticos. Otro de los requisitos, evidentemente, es la necesidad de que la selección de los candidatos también tenga componentes democráticos. Es decir, la selección de los representantes de las organizaciones políticas puedan necesariamente nacer de un proceso electoral interno. Y un proceso electoral interno en la actual legislación señala las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que han sido suspendidas en los últimos 2 procesos electorales. Pero sí es importante que puedan participar los organismos del sistema electoral en la organización de las elecciones internas de los candidatos, porque eso va a asegurar que no se repitan lamentables experiencias anteriores en las cuales ha habido baja participación y, a su vez, lamentablemente, muchos malos manejos al interior de las organizaciones políticas para seleccionar a estos candidatos. De acuerdo. Y a partir de ahí, el adecuado control de los candidatos y el adecuado difusión de las propuestas de estos candidatos. Sin duda, tiene que haber una campaña y un intercambio de ideas. Le agradecemos que haya estado con nosotros para aclararnos estos puntos. Tenemos que ir, Fernando, ahora en vivo.